Buenas, ante todo y como siempre es un placer saludarlos y saludarlas y por supuesto agradecer enormemente que escuchen cada una de mis opiniones a través de los podcasts. El tema de hoy es complejo ya que la gran mayoría leemos y escuchamos diariamente diferentes opiniones en los diarios, redes sociales, medios televisivos y radiales sobre los pronósticos futuristas que se refieren a los valores de los inmuebles. En principio debemos determinar que el precio de un inmueble nunca será lo barato que esperamos que sea. De lo contrario, no sería uno de los activos tangibles más atractivos del mundo. Y si bien esto es absolutamente cierto, no significa que no deba haber una corrección de los mismos, o mejor expresado, una adaptación a la situación actual. La ciudad autónoma de Buenos Aires está dividida demográficamente en 14 comunas, con una amplia diferencia económica, y a su vez en tres sectores: sector norte, centro y sur. Y paradójicamente, Puerto Madero se encuentra dentro de la zona norte, cuando en realidad claramente pertenece a la zona sur de la ciudad. Esto representa entonces que esa sectorización corresponde a una división socioeconómica de la ciudad, lo que en consecuencia determina las diferencias de poder adquisitivo que existen en una ciudad con aproximadamente 3 millones de habitantes y siendo la cuarta en cantidad de población a nivel país. Cuando alguien se expresa diciendo que los valores deben bajar un 25, 30, 40 o 50%, simplemente está lanzando un título para que el periodismo lo capte y lo reproduzca, ya que como bien sabemos, los títulos venden. Porque realmente generalizar es inviable. Y para ello voy a poner un ejemplo básico para que sea de sencilla comprensión. Supongamos que el valor promedio del metro cuadrado en el barrio de Mataderos es de $2.400. Si el mismo debe retraerse un 50%, por tomar uno de los porcentajes que se mencionan, pasaría a valer $1.200 el metro cuadrado. Ahora bien, supongamos que el valor promedio del metro cuadrado en Puerto Madero es de $6.500. Si utilizamos el mismo parámetro, significa que pasaría a valer $3.250. En consecuencia, si bien ambos bajaron un 50%, uno bajó $1.200 por metro cuadrado y el otro $3.250 por metro cuadrado. Habiendo dicho esto, quiero que se comprenda que es imposible generalizar cuando se habla de baja de precios por metro cuadrado y no se sectoriza de la forma que corresponde en base a realidades económicas, de necesidad y sectorizaciones zonales específicas. Cuando se intenta establecer porcentajes de bajas generales, se comete un gravísimo error de concepto, porque lo que se debe hacer para que sea correcto es sectorizarlo lo máximo posible. Esa tarea nos permitirá establecer de forma muy aproximada valores correctos y no globales, que son de imposible aplicación e instrumentación. Volvemos al concepto erróneo de la generalización, lo cual genera mayor incertidumbre y a su vez una expectativa errónea en la sociedad de consumo, ya que quien recibe esa información la toma como literal, y es imposible pretender que cada persona sectorice por su propia cuenta algo que quien se supone es idóneo en la materia lo expresa de modo general. Cada opinión es expresada en base a interpretaciones o conocimientos parciales personales, y muchas veces haciendo uso de una especie de futurología exacta, sin contemplar que los estudios futuristas buscan entender qué cosas posiblemente continuarán y cuáles pueden cambiar. Es decir, son posibles o probables. Como tampoco contemplan los diversos sucesos que pueden acontecer en el transcurso del tiempo o bien en la reacción de un mercado diverso que puede alterarlas completamente. Para ello, voy a reproducir un comentario tomando un ejemplo cualquiera que se basa en la generalización y fue expresado en el diario La Nación el día 24 de abril, cuyo título fue El mercado inmobiliario post-coronavirus. Baja de precios
y otras 14 claves para entender lo que viene. El primer punto de esa nota refiere lo siguiente: los precios bajarán. Será un proceso transitorio que se efectivizará con una caída en dólares de los valores de venta de las unidades. Con menos compradores y una brecha cambiaria que no merma, la demanda no convalidará los precios de hace un año. Quien tenga urgencia de vender cederá hasta un 30% del valor. ¿Se entiende cuál es el error que casi pasa desapercibido? Primero, asegurar que los precios bajarán, es decir, la confirmación de que todos los precios bajarán. Segundo, establecer que quien tenga urgencia de vender cederá hasta un 30% del valor. Establecer un parámetro de baja. En el punto 15 de dicha nota, Carlos Spina, director de la desarrolladora Argencons y secretario general de la Asociación de Empresarios para la Vivienda, tal vez más conocidos por ser la desarrolladora de Miguel Camps, quien es dueño de la marca y constructora de las Torres Cuartier, menciona 4 puntos interesantes. Primero, el ladrillo seguirá siendo resguardo de valor, un concepto general que se puede tomar como cierto, ya que ha sido más que probado en el correr del tiempo. Segundo, las crisis probaron que en el tiempo los inmuebles recuperan y defienden su valor. Otro concepto general, que también se puede tomar como cierto, ya que ha sido comprobado. Tercero, la clave está en poder atravesar los ciclos sin necesidad de desprenderse del bien. En este punto quiero detenerme un momento. ¿A quiénes está dirigida esta parte del mensaje? ¿Es erróneo si interpreto que está dirigido a sus inversores o al tipo de público que adquiere metros en los diferentes desarrollos Cuartier y que sin dudas poseen el suficiente y necesario respaldo económico que les permita atravesar esta situación sin desprenderse de bienes? Porque cuando nos referimos a no tener la necesidad y atravesar los ciclos sin desprenderse de bienes, no podemos generalizar, ya que nuevamente no estamos contemplando la diversidad y desigualdad económica que existe en una ciudad con casi 3 millones de habitantes. Y esto suponiendo que se refiere a la ciudad autónoma de Buenos Aires y no a nivel país, donde la desigualdad económica es aún mayor. Cuarto, además, en este contexto en particular, la baja del costo de la construcción te permite comprar más metros en los proyectos que se ofrecen de pozo. Esta parte la interpreto como incentivadora para el sector inversionista. Analicemos juntos por un instante lo siguiente. Una familia tipo que actualmente no está generando, debido al contexto por el cual estamos atravesando, los ingresos suficientes y necesarios, que a su vez tuvieron incrementos considerables en el valor de las expensas, que están abonando la cuota correspondiente a un crédito hipotecario y al mismo tiempo un crédito personal, al que tuvieron que acceder con el fin de sostener las mínimas necesidades básicas familiares. ¿Realmente podrán no desprenderse del bien? ¿O se verán en la necesidad de cambiar los metros cuadrados que poseen por menos metros cuadrados, o bien por los mismos metros cuadrados, pero en zonas donde el valor del mismo sea menor? Es por ello que no me cansaré de repetir que para transmitir un mensaje o una opinión debemos ser específicos y no utilizar generalizaciones inaplicables, porque las mismas son inexactas y determinan un concepto erróneo que solo genera mayores niveles de incertidumbre y falsas expectativas en un mercado que de por sí se encuentra confundido ante la diversa información y apreciaciones futurológicas. Hace unos días le hicieron una nota a Federico López Castromil, quien actualmente es el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en el programa Arriba Argentinos. Es un programa periodístico emitido por Canal 13. Previamente, el reconocido periodista y conductor del programa, Marcelo Bonelli,
se refería a que se estaba hablando de una caída de los precios en dólares y, en consecuencia, le realizó a Federico la siguiente pregunta. ¿Esto de la baja de precios en dólares se está concretando? Federico López Castromil respondió que la baja va a estar, pero tenemos que ver cómo se termina de acomodar. Hablar de números es poco serio, porque no podríamos decir un valor exacto, ya que va a depender de la zona y de muchos otros factores. Es decir, emitió una opinión coherente sin determinar porcentajes de baja generalizados, pero en contrario, el zócalo del programa decía literalmente lo siguiente: propiedades en dólares prevén rebajas del 40%, es decir, un título absolutamente contrario a lo que Federico estaba expresando. También hace algunos días miraba y escuchaba un video de Ariel Champagner, donde decía que sobraban compradores, que está lleno de compradores, pero que faltan vendedores que acepten la realidad del mercado. Y que no creamos en las personas o las inmobiliarias que intentan fomentar que no tenemos compradores o que faltan compradores, porque la realidad es que sobran compradores. Si bien en el mensaje expresa claramente que faltan vendedores que acepten la realidad del mercado, no refiere a porcentajes de baja de precios ni a porcentajes de contraoferta. Es decir, no realizó ningún tipo de análisis futurista y menos aún generalizado. A su vez, e ingresando ya en la etapa final de este podcast, también pareciera que en ciertas ocasiones no somos capaces de atravesar los procesos de modo paulatino. Muchas veces es blanco o negro. Y nos olvidamos que en el medio existe una gran escala de grises que debe ser atravesada. No se puede sobrevalorar con el fin de estoquearse para que ello genere mayor notoriedad en términos de marketing y al poco tiempo pregonar un outlet de propiedades. Si bien entiendo sobre estrategias comerciales y hasta podría decir, desnudando ambiciones, que nos conviene que los precios bajen para poder realizar más operaciones, debemos ser cautelosos en lo que transmitimos y gestionar profesionalmente en procesos confusos como el actual, ya que nuestra función es generar justamente lo contrario: seguridad y tranquilidad. Habitualmente escuchamos y leemos frases como el mercado está frenado, el mercado está recesivo, el mercado está especulativo. Y lo paradójico de esto es justamente que el mercado está. Es decir, siempre hay mercado, siempre hay demanda y siempre hay compradores. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando a que deje de estar recesivo? ¿A que deje de estar especulativo? Siempre digo que si no nos podemos adaptar individualmente a cada circunstancia que nos toca atravesar, debemos buscar ayuda y colaboración. Porque una de las grandes diferencias entre alcanzar el éxito o fracasar es justamente tener la capacidad de adaptarnos a los diferentes momentos. Siempre, adelante.